es para tanto. Con Miki Blanco y Manuel Valera. Hola, bienvenidos al que va a ser el último especial de No es para tanto, dedicado a responder a la pregunta sobre si el cine de Hitchcock resiste o no el paso del tiempo. Esta última entrega la dedicamos a una película de terror. Estamos en 1960. Manuel, no sé si estás listo para defender que Psicosis se mantiene joven. Estoy listo, se mantiene tan joven como el propio Norman Bates en la película. Venga, pues vamos allá. Psicosis nos cuenta la historia de una mujer que roba dinero a su jefe y se detiene en un motel de carretera para pasar la noche. Ese establecimiento lo regenta un joven tímido y extraño y su madre. A priori estamos ante un buen punto de partida para una historia de terror. Pero la primera pregunta que te voy a hacer hoy, Manuel, y que quiero que me contestes con sinceridad. ¿Te ha dado miedo Psicosis? Miedo no, me ha dado inquietud, me ha causado inquietud. Mira, mi preocupación en esta ocasión no ha sido tanto intentar ver Psicosis poniéndome en la cabeza de un espectador de 2020, que también, sino sobre todo en la cabeza de alguien que ve por primera vez la película, de alguien que no tiene ni idea de los giros de guión. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues porque yo creo que esta es una historia de secreto, que depende del conocimiento de un secreto. Y claro, en este tipo de historias, una vez que ya conocemos el gran secreto, no hay opción de volver atrás, porque, bueno, un mismo secreto solo se puede contar una vez. Entonces, he procurado ver Psicosis poniéndome en la cabeza de alguien que no sabe que Norman Bates es poseído por una personalidad que él identifica como la de su madre o sin tener en cuenta que él es el asesino. Y me ha asombrado porque lo cierto es que la película va pasando bien y solo hasta el final se desvela este hecho fundamental. Una película de secreto. Vale, mira, lo primero lo que quiero incidir es en la estructura de la película. A mí me parece que realmente hay dos películas. La película está dividida claramente en dos. Una primera supuestamente es una película de intriga, con el tema del robo de la chica que le roba el dinero al jefe. Y otra es una película de terror directamente. Pero creo que aquí el primer gran error que comete Hitchcock es que en la primera, en la parte supuestamente de intriga, ya utiliza música de terror, cuando lo que supuestamente estamos viendo es una película sobre un robo. Es decir, Hitchcock ahí desvela sus cartas. En ese primer momento creo que ya un espectador de hoy no le hubiera perdonado un error semejante. Qué fino hilas. Yo creo que la película efectivamente parece que son dos películas. Eso me gusta mucho, ese estilo de película en la que de pronto todo cambia a mitad y estamos viendo otra cosa distinta. Pero en definitiva estamos ante otra vez una pesadilla. Y Hitchcock es especialista en pesadillas y es lo que estamos viendo desde el principio. En ese sentido sí hay unificación, contando historias donde no importa tanto una biografía como el hecho de que la acción encadenada nos ha atrapado. Así es como se vive una pesadilla y eso es lo que está viviendo esta mujer desde el principio. Muchas veces hablamos desde el punto de vista de guión, del analista, de la estructura y nos referimos a lo que llamamos arco del personaje. Pues esta vez, en este sentido, y ya que tú dices esto, yo quiero hablar del arco del espectador, que creo que es lo que hace Hitchcock aquí. Él consigue algo que es insólito y es que en mitad de la película te quedas sin protagonista. Una protagonista agradable, con la que tú habías simpatizado, empatizado y a la que, aunque había cometido un robo, tú no querías que pillaran. Sin embargo, en vez de querer que atrapen al asesino, hay un momento en el que simpatizas también con Norman Bates, por lo menos a mí me ha pasado y creo que a mucha gente, y quieres que no la atrapen y crees que la amenaza ya no es Norman Bates, sino los que intentan atrapar a Norman Bates, el detective y luego el exnovio de la chica, de la muerta y su hermana, ¿no? Y esto Hitchcock lo hace muy bien, cambiar el arco no del personaje, sino del espectador. Esto es un maestro. A mí me parece que es verdad que el personaje de Norman está muy bien. En esto sí tengo que reconocer que Hitchcock fue rompedor. Es decir, cargarse a la que era la estrella del momento en la primera media hora de película era algo totalmente imprevisto. Hoy sí estamos más acostumbrados por muchas series tipo Juego de Tronos o muchas películas a que los protagonistas y los personajes principales mueran en cualquier momento y no pasa nada. Pero en aquel momento esto sí es cierto que era algo totalmente transgresor. Ahí sí le doy un punto a su favor. Me parece que el personaje de Norman está bien dirigido, él lo hace muy bien, aunque creo que un espectador hoy le habría visto un poco el plumero demasiado pronto. Me parece que él en un principio es como una persona muy afable, simpática, pero muy rápidamente pasa a coger un tono un poco exagerado. Insisto, creo que está bien, pero no sé si un espectador de hoy le habría pillado enseguida, las primeras de cambio. No lo sé, quizá, pero se debería más en ese caso a la propia cultura de historias o de cinematográfica del espectador de hoy en día que a una sobreactuación de Anthony Perkins, que creo que está comedido, y que salvo en la escena cumbre al final cuando él se destapa como su propia madre y aparece ya ataviado como la madre para matar, ahí quizá está un pelín sobreactuado, pero en el resto no, encarna más que el miedo, el desasosiego. A priori no sabemos muy bien por qué, pero es un tipo
que algo esconde. Cuando dice el sheriff, pues si no es su madre, la señora Bates, la que está enterrada, ¿quién es? No sabes lo que es, pero desde luego ese tipo está haciendo algo y es un tipo que no solamente mira por el agujero de una pared para ver a la señora desnuda, sino que esconde muchos secretos, muchos secretos. Más que miedo es desasosiego lo que a mí me causa ese hombre. Vale, vamos ahora con un tema del que hemos hablado mucho, sobre todo hablando de alguien como Hitchcock, que es el tema de la realización y, bueno, un poco las transiciones, los efectos que utiliza. Vuelvo a encontrarme aquí con algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, y es de los planos eternos en el coche. Me parece que una vez más no están justificados desde el punto de vista de la realización, dejando al margen temas como los cromas y tal, que, bueno, son temas técnicos de entonces. En el tema de los coches sí quiero incidir en una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es el tema de la voz en off para mostrarnos los pensamientos de los protagonistas, de los personajes. El cine de hoy está basado absolutamente en mostrar, en sugerir. Y me da un poco la sensación de que Hitchcock tiene dudas. Duda, una vez más, del espectador, de su capacidad, y necesita mostrarnos de viva voz los pensamientos de los personajes. Hoy claramente ese recurso sería claramente rechazado. Sí, sí. Ahí te doy la razón, sin duda. Lo que creo es que no lo hace por incapacidad, sino por entender que al público hay que dárselo todo mascado. Yo siempre insisto en que Hitchcock se está dirigiendo a un público al que él sabe adolescente en sus impresiones, sobre todo porque es un público masivo, un público que está viendo la película en una sala de cine, todos juntos, transmitiéndose sus emociones. Creo que lo hace por decisión y sin duda eso hoy en día no lo aceptamos porque suena a novela, a voz de narrador de la novela. Esto necesita una traducción a imágenes que Hitchcock no hizo en esta ocasión. Sí, estoy de acuerdo en que quizá no fue por incapacidad, sino simplemente por la idea que él tenía de lo que es el público. Encuentro aquí también un problema que ya he reiterado con los ritmos cinematográficos, con respecto a hoy me refiero, ¿eh? Supongo que en aquel momento se hacía, pero por ejemplo escenas como cuando él está limpiando la sangre del baño después de asesinar a la protagonista, hoy creo que se habría resuelto simplemente con él entrando con el cubo de la fregona en el baño. Ahí se habría terminado la escena. Él, sin embargo, se tira 4 o 5 minutos y no es porque quiera realzar nada ni quiera coger cierto regusto, simplemente es porque la resuelve de esa manera y no la entiendo, no entiendo por qué tiene que hacer eso. Yo ahí sabía que tú me ibas a decir esto y según estaba viendo la escena intuí o entendí que estaba haciéndonos el retrato de alguien muy minucioso. Algo que se me rompe, sin embargo, después cuando él se limpia, después de limpiar el lavabo, se limpia o se seca las manos en su propia camisa. No sé, esto ya es una interpretación nuestra. No sé si Hitchcock lo hacía así por querer decirnos algo o porque le salió así la escena. En cuanto a realización, sí quiero decir algo, y es que está muy bien retratado al final de la película el terror durante el día. Porque hemos visto la noche, hemos visto un mundo oscuro, un hotel oscuro, lluvioso, y de pronto, cuando llega el desenlace de todo, lo hace a plena luz del día, y esto a mí me gusta mucho porque el terror durante la noche tiene la esperanza de que amanezca, tiene cierto alivio en ese sentido. Sin embargo, el terror a plena luz del día no tiene alivio. Si estás asustado a las 2 de la tarde bajo un sol de justicia, amigo, no tienes escapatoria. Estoy completamente de acuerdo en eso. Me encantó el detalle de que las escenas más terroríficas, el momento de mayor tensión dramática, se produjera de día, algo que realmente no estamos acostumbrados porque siempre relacionamos la noche con el terror. Eso está muy bien, eso está muy bien. Por último, quería que comentáramos una de las escenas clásicas, la escena de la ducha, que a mí me parece que está muy bien conseguida para lo que era el cine de entonces. Sí me parece que hoy se habría rodado de otra forma pues mucho más sugerente. No sé por qué, pero al verla ahora me venía todo el tiempo a la cabeza cómo la hubiera rodado el autor de la cabecera de la serie Dexter. No sé si la has visto. Bueno, a mí me gustaría saber cómo la hubiera rodado Hitchcock si los presupuestos morales de la época. Porque hay que decir que el desnudo que se ve es cortísimo, pero es un desnudo. La película es de 1960 y que estamos en Hollywood. Entonces, no es un director pacato, sino lo contrario, es un director muy atrevido. A mí me gusta mucho el atrevimiento de Hitchcock ahí. ¿Se hubiera podido resolver de otra manera técnicamente? Quizá hoy en día él lo hubiera hecho de otra manera, pero estoy seguro de que sin entrar en el mal gusto. Igual que hubiera resuelto de otra manera la caída
del detective por las escaleras, que previamente nos está preparando con un foco extraño donde ya te está creando un desasosiego. Y de la actriz, de Janet Leigh, hay que decir que está estupenda y que tiene algo que a mí me ha encantado y es un gesto de preocupación. Es una mujer que vive preocupada, en principio por su relación extramatrimonial o con el amante, con el novio, luego con el hecho de salir con el dinero después de que este señor le diga te voy a decir el secreto de la felicidad está en tener dinero, y esta frase desencadena su preocupación constante, su preocupación por el policía que la está persiguiendo y su preocupación final, bueno, pues por volver o saber si va a salir de esa situación. Bueno, pues nos toca hacer las conclusiones. Yo, como conclusión sobre Psicosis, diré que el género de terror me parece un género difícil, sobre todo difícil de innovar, y creo que él lo hizo en ese momento. La idea me parece que es una buena idea, está muy bien creado el clima, el ambiente de la película, en eso indudablemente era muy bueno. Pero creo que desde el punto de vista de hoy no hay ni siquiera misterio. Creo que a la película se ven las costuras por todos lados y un espectador de hoy es capaz de predecir en todo momento qué es lo que va a ocurrir. Hoy me parece que es una película que no da miedo, ni siquiera es una película de terror psicológico por esa forma tan explícita de mostrar las cosas, y me parece que se queda a medias entre dos géneros, lo cual creo que ahí cometió un error. Bueno, yo creo que ya casi ninguna película da miedo. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Es muy difícil dar miedo y no tiene tanto que ver con las historias, sino con el espectador. Es que estamos viendo telediarios casi todos los días. Después de eso, pocas cosas te pueden dar miedo, ¿no? Yo creo que Psicosis se sostiene y se sostiene todavía, primero porque tiene una banda sonora original magnífica, que es la banda sonora original del miedo. Y luego, yo sí tengo un par de peros, a pesar de que la película me encanta y creo que se sostiene, y es que no es cinematográfica su parte final. La explicación de final del psicólogo, de una vez ha salido de hablar con él, yo he echado de menos ahí, mucho más que en la voz en off, que esto se nos explicara en imágenes. Y yo creo que Hitchcock tenía capacidad para hacer eso, y no para hacer una escena en la que durante 10 minutos un señor psicólogo nos da una clase teórica, ¿no? Ese es el modelo de obra. Claro, ese es el modelo de obra de teatro de Agatha Christie, el momento de Sherlock Holmes del final donde se desvela todo. Esto es literatura, pero hay que traducirlo a imágenes, y Psicosis no lo hace. Y además es que creo que era innecesaria la explicación. Con lo cual insisto en que Hitchcock cree que el espectador no está maduro. Él hizo la película para su tiempo y para sus espectadores. Hoy la haría de otra manera, mucho más elegante, yo creo, porque tenía capacidad. Y un fallo final. Un fallo que se corrige en el remake del año 98, que es la pupila. La pupila de un muerto se dilata. Y esto lo corrigieron en el remake del 98, donde precisamente esa imagen de la pupila dilatándose de ella, bueno, es lo que nos está diciendo e indicando que ha ocurrido la muerte. Hitchcock sostiene el plano de la actriz y vemos de inmediato que esa mujer está viva. Se queda sin respirar muy bien, pero su pupila no está dilatada. Y esto Hitchcock tenía que haberlo sabido porque era un hombre muy luctuoso. Qué buen detalle, qué buen detalle. Bueno, pues aquí concluimos el que ha sido nuestro humilde repaso a Hitchcock. Hemos recordado, nos hemos sentado frente a una ventana indiscreta, hemos padecido vértigo e incluso hemos sufrido de cierta psicosis. Llega el momento del alegato final, Manuel. ¿Aguanta bien Hitchcock el paso del tiempo o visto desde hoy no era para tanto? Tienes un minuto. Bueno, el tiempo ha pasado por algunos aspectos del cine de Hitchcock, esto lo hemos comentado en estos episodios, y yo creo que muchos de los pecados que le podemos achacar ahora se deben más al descuido deliberado del director en su época que al hecho de que su técnica haya envejecido. Hablo de esos cromas, de los tirones de cámara o de ese uso excesivo del plano musical, que por cierto es una cosa que todavía se sigue viendo en muchas películas. Sin embargo, al cine también se le nota la falta de Hitchcock, y quiero decir que al espectador de hoy en día, al que solo está educado con lo que hace la cámara hoy por hoy, a veces le sienta bien una dosis de la muerte en los talones, de vértigo, de psicosis, de los pájaros, para recordar cómo es que te hipnoticen con una película. Porque si entendemos que el cine es una fábrica de sueños, Hitchcock es uno de los jefes de la fábrica. Es uno de los que mejor fabrican sueños y pesadillas, esas historias que te sueltan y que te destrozan como espectador. Yo creo que los trabajos de este hombre, insisto, están pensados y ejecutados para ser vistos en grupo, en público, en una sala hasta arriba de espectadores, y aseguro que cada vez que veo una película suya recuerdo por qué desde niño sentí la fascinación por el cine. Así que por todo esto yo defiendo que Hitchcock sí es para tanto. Por eso es un clásico, porque tiene algo esencial, algo que está fuera del tiempo y que no envejece. Así que siempre sí a Hitchcock.
Bueno, pues ahí está tu alegato. El mío es que, bueno, en ningún caso digo, por supuesto, que no fuera un genio para su época, lo era, pero mi teoría es que no sostiene bien el paso del tiempo. Y doy varios motivos. Por un lado, que el espectador ha cambiado, y eso es un hecho. Aquí no estamos debatiendo sobre quién tiene la culpa, si el espectador o Hitchcock, pero eso no evita reforzar mi teoría de que sea difícil de ver con los ojos de hoy. Creo que un espectador de hoy que no lo conociera dudaría incluso si muchas de las escenas son parte de una broma. Por otra parte, la narrativa. Encuentro en él una necesidad constante de explicar lo que está pasando. No es algo de la época, otros directores de entonces sí eran más sutiles de lo que era él. En cuanto a la realización, veo planos excesivamente largos, transiciones estiradas hasta el extremo. Hoy, evidentemente, todo es más rápido. No significa que sea más atropellado, pero es más rápido. Otra cosa en la que incido bastante es el uso de la música. Hoy es mucho más sugerente, mucho más delicado, no tan explícito. En cuanto a los personajes, creo que él tiene una necesidad constante de que sus actores exageren la interpretación para mostrar lo que piensan o lo que sienten. Y en resumen lo que diré es que mi sensación después de todo esto ha sido que Hitchcock trataba al espectador como un idiota. Puede llamar la atención, pero me da esa impresión. Y aquí no entro en el cambio de usos sociales ni en el paso del tiempo. Entro de forma simple en la necesidad que le veo constante de explicar todo de forma explícita. Muy preocupado por la estética y muy poco preocupado por el contenido. Y ya digo, no le disculpo. Muchos otros directores de la época sí evitaban hacer eso. Me he llevado sorpresas tan desagradables al revisitarlo que, sinceramente, mi película favorita, Con la muerte en los talones, me está dando hasta un poco de miedo volver a verla. Con eso te lo digo todo. Señor Kaplan, es de las mejores. Eso es. Sí. Para mí la mejor. Bueno, pues estos han sido nuestros alegatos. El veredicto ya queda en manos de cada oyente y cada uno tendrá el suyo. Gracias, Manuel. Gracias a ti y me despido muy inquieto porque estoy viendo que se están posando muchos pájaros en el alféizar de la ventana. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Os enviamos a todos un fuerte abrazo y si os parece mal algo de lo que hemos dicho, incluso os ha ofendido, recordad que en el fondo nada es para tanto. Hasta pronto.